inflación. ¿Por qué? Porque es uno de los grandes temas de la Argentina. Y a mí me preocupa el tema de que efectivamente no sepamos bien qué es lo que está pasando con la inflación. Argentina ya oficialmente es la cuarta inflación más alta del mundo. Estamos junto con Sudán, Venezuela, Zimbabue y Argentina. Estamos entre las inflaciones más altas del mundo. El tema es, ¿la inflación es buena o es mala? Es claramente mala, pero vamos a ver, primero, ¿quién es el responsable de la inflación? Porque acá hay un gran debate. Y ustedes, los que me han escuchado, me han visto en los debates en televisión, soy, digamos, claro a esto. Vamos a la siguiente placa. La pregunta es, ¿quién es el responsable? No, primero vamos a ver esto. Normalmente la inflación ustedes la ven como el aumento de precios, de que todos los precios suben. Nosotros en realidad, en economía, lo vemos al revés. Lo vemos como pierde valor la billete de 100. Es decir, en el año 98, con este billetito te comprabas esta cantidad de bienes, este changuito. En el 2005, con el mismo billetito te comprabas mucho menos. Y hoy, en el 2014, te compras poco y nada. Es decir, en realidad, no es que los precios suben, es que el valor de este billetito baja. ¿Por qué baja el valor de un billete? ¿Por qué baja el valor de cualquier cosa? Básicamente porque sobra. Porque hay mucho más de lo que la gente está dispuesta a aceptar. Entonces, ¿qué pasa? La emisión monetaria en la Argentina es altísima, de algo que la gente ya no quiere tener, que son la cantidad de billetes, porque te los dan todo el tiempo. Miren la cantidad de fajos que estamos teniendo. Viene un billete de 100 y lo sacamos encima. Entonces, esta es la inflación. ¿Quién es el responsable de emitir el billete? Y claramente es el Banco Central. Miren, para que ustedes tengan en claro, desde el 1 de noviembre del 2011 hasta ahora, es decir, en 2 años y pico, la cantidad de billetes creció en 1.300 millones de billetes. No dije cualquier cosa. 1.300 millones de billetes. La cantidad de dinero circulando creció casi 130.000 millones de pesos. 130.000 millones de pesos dividido 100 te dan 1.300 millones de billetes nuevos que andan dando vuelta. Por eso ya la serie Evita está en J. Entonces, cuando vos emitís un montón de esto, el valor de esto va bajando. La responsabilidad de la emisión monetaria. ¿Es la única causa? No, pero hoy por hoy es la principal causa. Vamos a la siguiente discusión, porque en realidad lo que te vienen diciendo es no, en realidad la culpa es de los monopolios y oligopolios que son los que causan la inflación. Acá hay que diferenciar nivel de precio de variación de precio. La inflación es una variación de precio, no un nivel de precio. Vamos a hacer el caso. Supóngase que me invitan a un asado y entonces yo voy a comer el asado a un pueblito, en un campo, y me llaman justo antes de llegar al campo y me dicen, mira, nos olvidamos el pan, anda a comprar el pan. Entonces llego al pueblo y en el pueblo hay una sola panadería. Es la panadería del pueblo. Entonces voy y llego, kilo del pan, 30 mangos. Pero es una barbaridad, digo yo. Una sola, 30 o nada. A la semana siguiente me invitan a otro campo, me llaman también de nuevo, anda a comprarte un pan. Voy al pueblo y averiguo y hay 5 panaderías. Claro, como hay 5 panaderías, tengo opciones. Y al final lo termino comprando, ¿cuánto? A 23. Listo. Es decir, ¿cuál es la diferencia en la estructura de precios? Cuando hay una sola panadería, el precio está a 30 y el otro está a 23. Ahora, esa es la estructura de precios, ese es el nivel. Yo voy 6 meses después. ¿Por qué tendría que variar este? ¿Por qué el de 30 tendría que haberlo subido a 35? No hay ninguna razón, excepto que haya, ¿qué? Inflación, es decir, que te suba el precio de la harina, que te suba el precio del pan, que te suba el precio del alquiler, te sube todo. Entonces, cuando yo voy al pueblo, que antes valía 30, ahora vale 35. Pero en el pueblo donde hay 5 panaderías que valía 23, ahora vale 27. Es decir, a todos les sube. Porque la inflación es eso. La inflación no es un fenómeno de estructura. Siempre va a estar más caro el pan donde está el pueblito de una sola panadería que donde hay 5. Pero eso no es la variación, me explica la estructura. La inflación me explica la variación. Es decir, que todas vayan subiendo. Por eso, la gente te habla, pero este mercado es oligopólico. Pero vos vas a la inflación, sube la carne es oligopólica. ¿Cuántas carnicerías hay? ¿Cuántas verdulerías hay? ¿Y el precio de la lechuga sube o no sube? ¿Se entiende? Entonces hay que diferenciar esto. La causa de la inflación es el gobierno, que es el principal responsable de emitir dinero. Punto. No es tan complicado. En el mundo está resuelto. No hay inflación en el mundo. Tenés que hacerte cargo. Y la inflación es mala. La inflación mata la economía. Vamos a lo siguiente, que es los efectos. ¿Qué efecto tiene la inflación? Que son siempre negativos. La respuesta es que siempre es una palabra muy complicada. Porque en realidad al principio, cuando empieza la inflación es positiva. Y eso es lo interesante que tiene la inflación, que al principio es positiva. ¿Por qué? ¿La inflación qué significa? Que los precios empiezan a subir.
entre ellos tu salario. Y la gente sufre ilusión monetaria. Suponete que vos ganabas 5.000 y de pronto aumenta la inflación y te ponen a 6.000 el sueldo. Vos creés que ganás más, porque ganás 6.000 en lugar de 5.000. Y una persona que gana más, ¿qué hace? Gasta más. Entonces se fomenta el gasto. La inflación al principio es fomentar el gasto. Pero claro, cuando la gente gasta más, si vos gastás más, ¿ahorrás qué? Ahorrás menos. Cuando una sociedad ahorra menos, invierte menos. Entonces, al principio la inflación te genera 2 años de crecimiento económico impulsado por el gasto. Pero como la inversión empieza a caerse, el resto de los años la economía, ¿qué pasa? Se estanca y a veces entra en recesión. Te lo digo con un ejemplo claro. En una sociedad que fomentás mucho el gasto, la gente puede comprar aire acondicionado, pero como no fomentaste la inversión, no tenés luz para que funcione el aire acondicionado. ¿Entendés? O tenés muchos autos y después no tenés rutas donde puedan ir esos autos. Porque la inversión y el gasto tienen que ir de la mano. Entonces vos podés seguir metiendo aire acondicionado, pero si no invertís en luz, lo que vas a tener son muchos aparatitos puestos ahí que no van a estar trabajando. Entonces, la inflación tiene el efecto negativo que mata la inversión. Y este es el problema. Nos van a dar preguntas en video. Vamos a ver, espero que les haya quedado claro un poco la inflación para seguir debatiéndolo. La inflación es siempre mala porque al principio es buena, te genera una ilusión, pero 2 años después te empieza a matar la economía. Que ese es el problema que tenemos ahora. Vamos a ver los videos y las preguntas. Tomás, la preocupación de los argentinos es la inflación. ¿Pensás que es a corto, a mediano o a largo plazo que vamos a terminar con este flagelo fundamentalmente para los estratos más bajos? Muy bien, voy al punto el de Guillermo. El primero, en los que más afectan la inflación son los estratos más bajos y de ingresos fijos. Definitivamente los que tienen menos capacidad de negociación. Número 2, evidentemente para poder frenar la inflación necesitas un gobierno que tenga un plan antiinflacionario y tenga poder político. Hoy por hoy el gobierno está tratando que no se le dispare más de lo que charlaba recién con Guillermo Oliveto, del 35% de inflación que estamos teniendo como mínimo este año. No, la inflación, por desgracia, Guillermo, llegó para quedarse este año y el año que viene. Ojalá con el nuevo gobierno venga un plan antiinflacionario que la baje.